lo político me vino a partir de mis propios estudiantes en la Escuela de Sociología de la Católica. Cuando estaba en una universidad que era de élite, era una católica de élite, cuando los estudiantes se apoderaron de la universidad y reclamaron otro tipo de cursos y otra manera, digamos, de administrar la universidad. Pidieron un cogobierno de la universidad. Y en ese momento, el diario principal de Santiago, que se llamaba El Mercurio, un diario conservador, se lanzó en contra de los estudiantes, a pesar de que muchos de estos estudiantes eran hijos de la burguesía chilena. Y finalmente, para mí, fue un despertar, porque acompañé mis estudiantes y el movimiento estudiantil, y una vez terminado el movimiento y ganados nuestros reclamos de cambiar la universidad y de hacerla, no es por nada que se creó el Centro de Estudios de la Realidad Nacional. Quiere decir que antes no se estudiaba la realidad nacional. Y entonces, de acuerdo con los estudiantes, nosotros, con un grupo, con Michel Matelar y Mabel Piccini de Córdoba, empezamos a estudiar el grupo del Mercurio y primero su estrategia de recuperación del movimiento estudiantil. En esa época hay que decir que había un lema que recorría el mundo que se llama el poder joven. Entonces, cómo el Mercurio finalmente trataba de recuperar las demandas estudiantiles que correspondían también a otras demandas sociales, porque no solamente eran rebeldías estudiantiles, ocupación de la universidad, pero era la época en que la cuestión del agro, del campo y de la reforma agraria emprendida por el presidente Frei en los años 64 a 70, justo antes de Allende, finalmente también el campo estaba en rebelión porque estimaban que la reforma agraria era realmente tibia. Y también en el mismo momento, mientras que los estudiantes de la Católica de otras universidades se movilizaban, también había los pobladores de las grandes ciudades como Santiago, como Concepción, que también ellos reclamaban finalmente que se les tome en consideración en las políticas de alojamiento, etc. Entonces, mi primera investigación en comunicación y mi vuelco de la demografía a la comunicación fue un estudio sobre un periódico movilizado en contra de todas estas formas de rebeliones. Es todo lo que le puedo decir. Yo adelanto una cosa. Para mí, digamos, si estoy aquí es porque viví la realidad chilena durante 11 años y que vi evolucionar precisamente lo que es un compromiso con un proceso de cambio. Y, digamos, la segunda etapa fue cuando Salvador Allende ganó las elecciones y cuando nosotros nos encontramos frente a una pregunta que ningún movimiento obrero y ningún proceso de cambio se había puesto, ¿qué hacer con los medios? Bastaba de criticar los medios. Lo que se trataba de ver es cómo podíamos proponer una alternativa. Y de allá, en la confrontación, digamos, en un clima de confrontación permanente, donde la derecha y la burguesía utilizaron la libertad de prensa y la libertad de expresión para convertirla en libertad de sedición, tratamos finalmente de pensar la cosa de como llamábamos en esa época la devolución del habla al pueblo. Es decir, finalmente no teníamos en esa época radio, televisión, etcétera, pero teníamos los diarios de las poblaciones, etcétera. 3 años son pocos, pero digamos, le voy a decir que mi vivencia de estos 3 años
por lo menos me hacen vivir todavía hoy, porque finalmente vi que era posible cambiar el mundo, incluso si finalmente el proceso chileno fue bloqueado por una alianza de las fuerzas norteamericanas y de la burguesía chilena ayudada por la democracia cristiana. Para mí lo político es finalmente mi vida en Chile y eso, digamos, no he olvidado nada de eso, porque finalmente era una época donde no, digamos, no había, digamos, la cuestión de la comunicación atravesaba todos los campos, atravesaba el campo de la cultura, el problema de la edición, etcétera. Bueno, por el momento me quedo aquí. Bueno, digo, como no tenemos prácticas en conversatorio, ninguno de los que está, ni los que oyen ni nosotros, me parece que sería bueno, para poderle dar tono de conversación, que eso es lo que queremos, no tomar cada fragmento como una totalidad y en ese sentido tal vez evitar los aplausos. Porque si no se interrumpe este diálogo que, bueno, como fue señalado, tiene mucho que ver con un pensamiento sobre los fenómenos sociales, sobre los fenómenos individuales, sobre lo colectivo, pero también sobre lo individual, y un largo camino que hoy, en estos días, está cumpliendo casualmente 40 años. Pero además de esto, de esta sociedad, como en el buen sentido que señalaba Carlos, se fue estableciendo no al margen, sino vinculado con estos encuentros en el pensamiento, se fue generando también una profunda amistad. Y hubo momentos de esta larga historia donde posiblemente la amistad fue el centro de nuestro vínculo. No porque pensáramos distinto, sino que también porque estábamos inmersos en los procesos históricos. A veces primaba la amistad, era la solidaridad, era la satisfacción de verlo al otro actuando en un sentido similar al que uno podría actuar y ofreciendo la mano, ofreciendo la casa, ofreciendo el cariño, ofreciendo también el temor ante situaciones complicadas. Todo esto tiene que ver con nuestra biografía, que sería largo, aunque no poco interesante, relatar. Si se produce en esto, que no está demasiado preparado, salvo en sus líneas generales, los datos biográficos, como decía Mangone, tal vez ayuden a entender este proceso y este encuentro que hoy se nos da un tanto, no sorpresivamente, sino agradablemente, porque es una vieja idea, Germán lo dijo varias veces, el de encontrarnos para conversar, exactamente esto. Nunca pensamos que lo íbamos a hacer delante de un auditorio tan grande, con micrófonos, sino tal vez apenas frente a un modesto grabador o algún buen tomador de nota. Bien, dicho esto, que lo enfatizo no para agregar un dato más, sino para decir esa complejidad de que quisiéramos mostrar o de la cual nos ufanamos. Es complejo todo este proceso, nada es simple.
nada fue construido en nuestros pensamientos sin contradicciones de cada uno, no a partir de afirmaciones genéricas repetidas infinitamente, sino de una búsqueda de verdades, aún en zonas donde antes no se nos aparecían como verdades. Digo, me parece que este esfuerzo de escuchar otras voces, de confrontarlas, de ir armando cada vez con más claridad un pensamiento de cambio social, donde cada vez más encontramos la necesidad de un cambio de vida, lo hemos dicho más de una vez, cambiar la sociedad no es cambiar algo ajeno a nosotros mismos. No hay una sociedad, rápidamente se entiende esto, al margen de nosotros. No se puede cambiar algo como una especie de hecho metafísico que sería la sociedad para que después cambiemos. En el proceso de un cambio está nuestro cambio. Y si queremos un cambio es para que la vida cotidiana, no la vida en un sentido espectacular, sino la vida cotidiana sea distinto. Lo cual presupone un punto de partida, aunque esto no lo habláramos con Armand el día que nos encontramos. El punto de partida es que ni él, ni yo, ni tantos otros, estábamos conformes con este mundo. No estábamos conformes con la manera de vivir en este mundo. Y este me parece que es un dato que yo quisiera dialogarlo, digo, porque ya lo hemos hablado muchas veces, quiero aclarar, porque a veces se confunde, y efectivamente, porque lo que nos proponen, y creo que está muy bien empezar acá, por lo político, para nosotros siempre fue, con idas y vueltas, pero siempre fue un cambio de vida, no la misma vida bajo otro signo político, sino que si tenía importancia lo político, es decir, en el sentido más fuerte, pensar otro mundo, pensar otra polis, o sea, los ciudadanos viviendo en conjunto, era para cambiar la vida. Que tal vez tenía que empezar, entre otras cosas, por cambiar la vida de uno, como investigador, como estudioso, como actor político, como actor social. Esto me parece que siempre lo tuvimos más o menos claro, a veces lo hemos escrito, cada uno por su lado, pero cuando empezamos con lo político, me gustaría subrayar, me parece que estamos diciendo que nunca pensamos la comunicación como algo abstracto. Armand contó su propia experiencia, que obviamente es mucho más larga y compleja, y bueno, y un día nos encontramos, pero en medio no de estudios de comunicación, propiamente. Entre otras cosas porque casi no hablábamos de estudios de comunicación, hablamos del mundo, hablamos de la sociedad, hablábamos del vivir. Él venía de su experiencia chilena, yo había hecho otro orden de experiencia aquí en la Argentina, y un día nos encontramos, y sí un dato biográfico tal vez interesante. Había ya aparecido un artículo de Armand en una revista que yo dirigía en Buenos Aires, pero no más que eso. Pero tal vez a raíz de eso nos encontramos en una pequeña reunión, y esto no deja de tener interés. El primer encuentro entre Armand y yo y otros 4 o 5 personas fue en un convento. En un convento de monjas de Montevideo, convocados por algunos amigos que estaban bastante vinculados con el movimiento religioso, social religioso, claro,
Y bueno, y ahí entramos, digamos, en mutua empatía, es decir, las palabras nos resonaban favorablemente. Fue un breve, breve no, pero... En 71 eso. Eso fue en el 1971. Bueno, quiero, y señalo esto para decir cuál es la diversidad. No nos encontramos ni en una universidad, con lo cual no estoy hablando en contra ni desecho la posibilidad de grandes encuentros universitarios, ni tampoco en un grupo político. Sin embargo, hablábamos de pensamiento y hablábamos de política. Bueno, tal vez como anécdota importante, fue tal vez la primera reunión de un grupo de gente de Chile, Argentina, Uruguay y dos europeos como eran Armand y Michel Mateller. Tal vez haya sido uno de los primeros encuentros, sin saber que era primero, nunca se le puso el nombre primero como se acostumbra ahora tan frecuentemente, primer congreso, segundo congreso, o ¿cuánto 16 congresos. Bueno, no, esto fue casi de catacumba. Y si contáramos toda la historia, veríamos que estaría algo de catacumba. Pero bueno, me gusta contar esta anécdota personal, pero porque creo que es significativa. A partir de ahí empezó una larga historia de contactos, colaboraciones, encuentros, etcétera, que tuvo como paso siguiente la publicación en la Argentina del malhadado libro para leer el Pato Donald. Y cuando digo malhadado, quiero aclarar también, y tomo la palabra de Armand, porque tiene tanto peso este libro. Nunca ningún libro vinculado a temas de comunicación y cultura se vendió tanto, por buenas y malas razones. Quiero decir, las buenas son las que el compañero notaba que le iluminó algo. Y las malas es que por ahí se empezó a repetir esto. Y entonces Armand Mateller parece ser el que escribió el J, evoco la Biblia, y Bloom, pero el que escribió la Biblia de la comunicación. Bueno, y no es nada por el estilo. No para quitarle mérito al libro, sino porque cuando un libro, un texto, que yo casualmente prologué en ese momento en la versión argentina, pero cuando un libro se vuelve como una especie de dogma que se repite infinitamente, toda la intensidad crítica de ese texto empieza a diluirse. Y entonces se repite, y el pensamiento claudica. Por eso decía malhadado, porque lo que escribe Armand posteriormente, y ahora no voy a hablar de eso, pero lo que escribe posteriormente, quiero decir, después de Chile, todos estos años de Europa, todos estos años de Francia, etcétera, yo me animaría a decir que son mejores que el Pato Donald. Cuando digo mejores, no descarto lo que el compañero señaló, que efectivamente es un momento iluminante. Mejores porque se ha profundizado mucho más en el pensamiento sobre los problemas de la comunicación, la cultura y la sociedad. Bueno, dicho esto, efectivamente, este es nuestro arranque en lo político, y vuelvo a decir, creo que, bueno, ahora como vamos a conversar, Armand me dirá esto sí o esto no, pero que para nosotros siempre fue no las elecciones que vienen de intendente, diputado, gobernador o presidente, o las elecciones de rector, decano, etcétera, porque todo está
bajo contextos similares en el mundo, son formas del poder. Nunca imaginamos el poder, casi lo que queríamos era que se pierda el poder de esta inteligencia que dominaba, como el relato preciso de Armand sobre la Universidad Católica de Chile, donde hubo una enorme transformación que protestaba justamente contra contra los que se sentían dueños del poder intelectual. Es decir, que nuestra voluntad era poner todo en crítica. Y ese era el acto político. Para nosotros lo político era esencialmente esto. Bueno, seguimos. Yo quería acotar un poco y ubicarnos. Yo quiero tomar el encuentro del convento, porque en general cuando se enseña la construcción del campo de la comunicación y la cultura en América Latina y en parte se esquematiza en etapas, ¿no? Se habla de climas de época, y los climas de época parecen estar determinando las cuestiones que se discuten, las intervenciones intelectuales, etc. Es evidente que es un ejemplo de clima de época que se dé en un convento una discusión de esa naturaleza. Hoy estaría mucho más clasificada esa discusión y el espacio y el ámbito, ¿no? Ahora bien, cuando se enseñan esas etapas y se refiere a los climas de época, se suele elegir a un elemento destacable, se suele enfatizar algún aspecto de ese clima de época que estaría clasificando cada etapa o cada década y que la estaría ilustrando, ¿no? Que sería como el emblema, etcétera. De todas maneras, como todos sabemos, las épocas son muy complejas, son muy diversas, hay alternativas, hay discusión de ideas, hay encuentros disciplinarios, hay lecturas, hay sistemas de lectura formativos. Hay pensamientos alternativos que quedan afuera después cuando uno ilustra lo que fueron las décadas, ¿no? Y en tal caso esta biografía personal, pero también esta construcción del campo, este proceso político, etcétera, hace que haya sido algo dinámico, ¿no? En tensión, incluso en tensión permanente. Entonces yo invitaría a pensar cómo ustedes pueden reconstruir, aunque en este caso como protagonistas sería una memoria privilegiada y a la vez con algo de traumatismo. Es decir, cómo pueden reconstruir ese clima de época, ¿no? Cómo circulaban determinadas lecturas, pensamientos, reflexiones, cómo se ubicaba cada uno de ustedes en este traspaso del origen literario, de la crítica literaria a la comunicación, o en este desplazamiento de la demografía a la comunicación, ya explicado en parte por Matelar, por un impulso político y una necesidad hasta vital, que también explica para leer al Pato Donald, ¿no? Como una exigencia, una demanda de la clase. Entonces, en ese sentido, reconstruir un poco lo que podemos denominar como clima de época, con lo cual no se puede explicar lo que pasó sin clima de época, pero tampoco se lo puede explicar sin ustedes. Entonces, conversar un poco sobre ese clima que no es meteorológico, sino que es filosófico, ideológico, cultural y político también. Hay que decir que este periodo, digamos, hablamos aquí de fines de los años 60 y la primera mitad de los años 70, es un periodo donde, digamos, es extraño todavía de hablar de comunicación. No existen en ninguna parte de América Latina, digamos, escuelas de comunicación. Son escuelas de periodismo. Es importante eso, darse cuenta de eso. Quiere decir que nos enfrentamos, es por eso la importancia de la entrada política, nos encontramos frente a preguntas totalmente nuevas. ¿Y por qué finalmente eran totalmente nuevas? Porque finalmente había que tratar de responder a una demanda. Cuando digo que en Chile no teníamos ningún instrumento para pensar la alternativa frente a los ataques del Mercurio, etcétera, durante la Unidad Popular, quería decir que finalmente cuando se planteó la cuestión de qué hacer con los medios, finalmente nos dimos cuenta que teníamos en mente únicamente los textos de Brecht, que había pensado la radio, etc. Pero debíamos inventar todo.
Y yo creo que es importante en este sentido, digamos, esta experiencia, porque de esta experiencia nació el proyecto de comunicación y cultura. Y para mostrar un poco la extensión del concepto de comunicación en la época, en el comité de redacción de comunicación y cultura había cineastas, había Galeano, había historiadores, etc., para mostrar finalmente que nosotros no queríamos encerrar en lo que después se ha vuelto un campo disciplinar, la institucionalización de una disciplina. Entonces yo creo que es importante decirse eso. Es decir, que finalmente hubo mucha espontaneidad también. El Pato es un libro, no sé si ustedes saben, que escribí con Ariel en 15 días, después evidentemente de haber leído muy seriamente los cómics de Walt Disney. Entonces, hay que ponerse también en este ambiente, es decir, que finalmente pensábamos que todo era posible y entonces, digamos, lo que era formidable en el Chile de los 3 años de la Unidad Popular es que pensábamos que todo era posible. Todo era posible. Entonces, era un poco retomar lo que no hicieron los estudiantes franceses en 68, la imaginación al poder. Entonces, yo creo que es importante, digamos, este tipo de, digamos, de medio, de ambiente. Yo creo que lo que nos acercó Héctor y yo a nivel de referencias somos los hijos del estructuralismo al principio, de Barthes, de Greimas, etcétera, incluso de Goldman, de tantos otros que finalmente también, digamos, en Europa alimentaron los primeros cultural studies británicos. ¿Usted entiende? Entonces, había, digamos, este puente. Leíamos Barthes muy seriamente. Y para nosotros, la única manera de explicar a nuestros estudiantes qué era la ideología, significados segundos, etcétera, etcétera, era Barthes. Era mucho más sencillo que los textos de Marx y de Lenin o otros teóricos marxistas. Entonces fue importante eso. Y además, lo que fue importante, y eso es, yo debo reconocer, el aporte que me hicieron Héctor, como los amigos argentinos que emigraron y se instalaron en este periodo, muchos cordobeses, en Chile, en Santiago. Es finalmente de haberme, digamos, aportado la mirada de Antonio Gramsci, con Arrico, bueno, toda esta, no me gusta la palabra escuela, pero este grupo de cordobeses que publicaban pasado y presente. Y para nosotros fue importantísimo, porque la persona que trabajaba en nuestro equipo era precisamente una cordobesa, Mabel Piccini. Entonces, eso, digamos, es un parentesco intelectual importante. Nosotros, contrariamente a lo que muchos piensan y dicen, no éramos los marxistas puros y duros. Éramos, digamos, yo retomo la palabra de William de los Cultural Studies, éramos y nos reclamamos siempre hoy del materialismo cultural. Es decir, finalmente estábamos atraídos por, digamos, vacíos en el pensamiento marxista. Estábamos atraídos por los problemas de la vida cotidiana, porque sabíamos que cuando, digamos, se pasaba una serie de televisión norteamericana como Misión Imposible en la televisión, nadie iba a la reunión de la célula comunista o de la célula del partido. Entonces, allá se nos vino la chispa de, finalmente, no hemos entendido nada. Entonces, yo creo que es importante, digamos, también para ligar con lo que dice
yo creo que es importante también el parentesco con un patrimonio cultural e intelectual. Yo creo que es fundamental. De allá no hemos derivado, porque siempre nosotros fue nuestra referencia y siempre cuando nos volvimos a ver en los años, siempre fue precisamente de interrogarnos sobre lo que había cambiado en relación a ello. Sí, yo agregaría, pero en la misma línea, que esta preocupación, ese ejemplo que recién daba Herman, ante un programa de televisión cesaba la urgencia de la revolución, lo digo un tanto irónicamente, pero no sé si es tan irónicamente. Quiero decir, cuando dice la realidad pasa por ahí, lo sabíamos y a veces exageramos tal vez en el poder de la palabra, creo, dentro también de una tradición de izquierda. No hay que olvidarse que la izquierda, los movimientos revolucionarios de izquierda durante todo el siglo XX, por lo menos ya desde el XIX, lo primero que hacían cuando se constituían como tal era tener un órgano de prensa. ¿Por qué? Porque estaba la ilusión de la palabra esclarecedora, que es una verdad tan evidente que cómo no lo van a entender los otros. Y a veces está este choque, ¿cómo no lo va a entender? ¿Cómo va a privilegiar un programa de televisión frente a una reunión donde se estaba ni más ni menos que pensando en la revolución, es decir, en la transformación absoluta? Exagero, pero insisto, no tanto, porque esto se pierde de vista. Muy inmediatamente, aunque seguramente volveremos a esto, hubo otra tentación contra los cuales nosotros, en un proceso paulatino, nos fuimos diferenciando. Digo, nosotros de otros, no entre nosotros. Nos fuimos diferenciando. Porque de esta anécdota tan simple, algunos empezaron iluminados tal vez por algunas teorías que ya habían empezado a circular en Europa sobre el papel del receptor, etcétera. Se empezó a pensar que bueno, que en lo mejor la verdadera verdad estaba en este contacto de los receptores con este programa, y entonces los programas no eran tan malos, ni era tan malo que la gente estuviera viendo televisión, sino que tendríamos que acompañar, hacernos también nosotros espectadores y celebrar esta paréntesis de lo político en función de esta capacidad de los receptores de hacer cualquier cosa con los mensajes. Y esta ha sido, lo señalo a esto, aunque nos hace avanzar hacia otro núcleo de discusión, digamos, de nuestra común acción. Digo esto porque a veces se exagera esta especie de papel como ingenuo que se podía adjudicar en aquel momento. No habría que agregar, para no olvidarlo, había que agregar a todo este nombre el de Althusser, que cumplió un papel fundamental en una cierta percepción del papel de los medios. Digo esto no para ponerme a discutir ahora, ni con Herman, los dos estamos de acuerdo en todo lo que nos sirvió, pero en todo lo que también nos opacó el pensamiento althusseriano. Porque digo, detrás de esto había otra palabra que es central y que tiene que ver con uno de los títulos más conocidos de Althusser: la ideología. Nosotros creíamos y seguimos creyendo en el papel de lo ideológico, pero entendido lo ideológico no en las versiones
más, ni las más académicas ni las más vulgares, sino la ideología como una manera de pensar el mundo, pero con peso no porque constituyera el factor determinante de la acción de los seres humanos, pero sí una función condicionante. Es decir, mientras nosotros, y acá viene una cosa que planteó muy importante, que tal vez merecería todavía una larga reflexión teórica. ¿Qué hacer con los medios? Se preguntaban. De pronto estaban con medios, entre otras cosas porque se habían estatizado algunos medios. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto para que, cambiando las palabras, y entonces decir malo a lo que era bueno, decirle amarillo a lo que era verde, creemos que va a cambiar el mundo? Mientras el modelo, la matriz, sigue siendo la misma. Este es el desafío más grande, el creer de que a través del puro mensaje se puede transformar una sociedad que tiene que transformarse, y esto también lo hemos repetido muchas veces, en su cultura, insisto, cotidiana. Es decir, en su manera de vivir, en su manera de vincularse con el otro, y no solamente en las ideas generales que explican el mundo. Yo soy insistente en esto porque me parece que este es un núcleo que cuando, y para tomar el ejemplo del famoso Pato Donald, en realidad ahí se dice textualmente, y lo decimos, yo me acuerdo que lo insistía en las líneas que escribía alrededor de eso. Si creemos que el enemigo es el Pato Donald, estamos listos. Es decir, tenemos absolutamente asegurado la persistencia de este mundo, del mundo contra el cual nosotros nos insurreccionábamos. Porque no es el Pato Donald, es lo que hace posible, pero en la existencia concreta, en las relaciones humanas, en las relaciones sociales, que el imaginario del Pato Donald pudiera ser viable. Entonces, creer que cambiar el Pato Donald no era prohibiéndolo al Pato Donald como se cambiaba, sino, y este es el desafío que creo que coincidimos, no fue exitoso. Y no solo no fue exitoso, me animaría a decir, porque vino el golpe de Estado, sino que ya sus grietas se mostraban mucho antes del golpe de Estado. Y tal vez el golpe de Estado también fue, no digo favorecido, posible, porque existían estas grietas. Es decir, no era solo un maldito externo que venía a imponer, sino que había también un clima que hacía posible este desastre que fue la dictadura pinochetista. Bueno, estos son los problemas. Digo, claro, cada vez que avanzamos, y ahora me doy cuenta en nuestro diálogo, se vuelve cada vez más difícil no entender, sino más difícil simplificar la idea de lo político. ¿Por qué? Porque atraviesa zonas no siempre describibles en un eslogan. Aunque los eslogans sirven de grandes banderas que entusiasman, pero sin embargo, si no hay esto, uno podría decir que desaparezcan, y lo hizo, la editorial Quimantú fue la gran experiencia, ¿no? Bueno, Herman lo conoce vivamente, inmediatamente, pero esta pregunta que hizo Herman, ¿y qué hacemos con los medios en la mano? Estaba revela también una cosa, no es un simple problema de que cambien de mano, sino de otro espíritu, otra cultura, otra forma de inserción de los mensajes dentro del proceso del conjunto de la sociedad. Bueno, no sé si estoy exagerando. No, yo pienso, mirando un poco en la perspectiva, lo que después ocurrió, yo creo que efectivamente una de las
uno de los efectos del periodo que yo llamaría de derivas y de declive del pensamiento crítico en los años 80 y con más fuerza en los años 90 es una crisis, digamos, y un rechazo finalmente de la noción misma de ideología. Y no solamente de la noción de ideología, pero la noción que nosotros nos motivó durante años de enajenación. Finalmente nos enajenamos, ¿me entiendes? Yo le voy a contar una anécdota que tiene que ver con el pato también. Es una anécdota, digamos, que se relaciona con mi hijo. Mi hijo es pintor, es artista. Y una vez estaba paseando en un barrio de París, donde hay una escuela realmente digamos, de avanzada, pedagogía de avanzada. Una escuela más bien para los niños, parvulario, etc. Y yo me acerco a la vitrina de esta, digamos, haciendo la publicidad para la escuela, digamos, con la información, etc. Y de repente veo personaje de Walt Disney en la vitrina. Y entonces yo digo a mi hijo, mira, es increíble, pero papá, han ganado de todos modos. Es muy interesante eso. Es eso el problema. El problema es que, digamos, nos hemos entrado, y fue la fuerza del capitalismo llamado neoliberal. El proyecto de un nuevo tipo de capitalismo es de naturalizar todo. Finalmente, es todo en no man's land. Todo es no man's land. Todo está neutralizado. Hasta tal punto que la noción misma de globalización es una noción que apareció como el horizonte insuperable de la evolución de la humanidad y que hizo que finalmente ya no se problematizaba la cuestión, por ejemplo, que nos obsesionó durante años de los contenidos de los medios de comunicación. Se estudió únicamente, como decía Héctor, en la recepción, pero se olvidó que la recepción se da en un marco institucional, que los medios forman parte, digamos, de una sociedad mucho más amplia y que finalmente lo que se veía no era cualquier cosa. Mira, cuando uno piensa, la retrogradación de los estudios sobre contenido para el movimiento feminista. Durante los años 60 y 70, la cuestión de los contenidos para el movimiento feminista norteamericano, europeo o latinoamericano era fundamental. Durante los años 80 y 90, todas estas cosas se naturalizaron también, en circunstancias que los estereotipos de género siguieron cada vez con más fuerzas. Entonces, el problema de los años 80 y 90 es realmente el achatamiento de todos los conceptos, de todas las teorías posibles e imaginables. Es decir, que finalmente se renunció en pensar intelectualmente cómo se construyen teorías a través de contradicciones, etc. Y yo le voy a dar otro, digamos, me parece que hay un aspecto que todavía no hemos tocado, pero que es importante para América Latina. Hablamos de globalización, de este mito de la globalización, del pensamiento globalizador como un pensamiento fatal, una concepción fatalista de la globalización. Es, digamos, nosotros en América Latina, y me considero como latinoamericano a ese nivel, tuvimos, digamos, los años 70 y fines de los años 60, tuvimos que enfrentar en un contexto político y geopolítico determinado a un enemigo, que era la sociología funcionalista. Estábamos en plena Guerra Fría.
la Guerra Fría era tanto el difusionismo que finalmente imponían un modelo de desarrollo. Recuérdese las críticas de Pablo Freire, de Ramiro Beltrán, etc. Pero también era, digamos, la concepción que tenía precisamente los modelos de desarrollo. ¿Por qué surge en América Latina la teoría de la dependencia? Es como tratar, es un ensayo de responder a un concepto de desarrollo ahistórico que plantea como única alternativa rehacer todos los pasos de los países llamados westernizados, el occidente. Entonces, yo creo que es importante eso de salvaguardar digamos, el aporte de América Latina al nivel de otra visión del mundo en el sentido del ordenamiento del mundo. No es por nada que finalmente eso fue retomado después del golpe, por ejemplo, por investigadores latinoamericanos en México. Yo creo que es importante eso, porque usted no se da cuenta de la pobreza de la reflexión sobre la comunicación internacional en los años, a principios de los años 70. Eran gente como Itiel de Solapul, Lazarfeld, etcétera, que habían creado precisamente el campo en los años de comunicación internacional en los años 50. Y digamos, era la comunicación internacional que nos enseñaban los sociólogos norteamericanos era realmente digamos, alienante, mucho mejor. Alienante. Digamos, hay que rescatar eso. Costó mucho digamos, de ir a contracorriente y tratar de mostrar de lo que era un cambio desigual entre culturas. Y de repente, a partir de los años 80 y 90, todo eso se desfumó. Finalmente, hubo un relativismo que hizo que finalmente las relaciones de fuerza entre culturas desaparecieron. Desaparecieron porque finalmente todo el mundo miraba los mismos problemas, los mismos programas y finalmente les descifraban a partir de su cultura. Entonces, yo creo que es importante todo eso. Es decir, que yo creo que los años 80 y 90 fueron años, me parece, de dimisión intelectual, y yo retomo la palabra, un achatamiento de las teorías de la comunicación y de la acumulación de la reflexión. La manera de cómo, y críticas se pueden hacer a esta escuela, la manera de cómo se desarrolló casi un odio frente a las teorías de la escuela de Frankfurt, me parece completamente, digamos, en desfase con lo que es el trabajo intelectual. Yo respeto incluso, a través de sus errores, sus contradicciones, el aporte de estos intelectuales, porque han logrado decir no, finalmente, a los sistemas autoritarios, etcétera, como por ejemplo Adorno y Horkheimer. Y entonces, durante 15 años, finalmente este declive finalmente de la criticidad, del espíritu crítico que finalmente hizo que pudo cundir su vía una concepción de la comunicación que llamó managerial, del management. Y finalmente, yo creo que sí, eso es la realidad. Pero no entro después porque no hay que decir todo en una sola intervención. Pero las conversaciones, cuando son tales y no simulacros de conversaciones, es decir, no reality show, que generalmente de reality no tienen nada, sino de un show que simula la realidad, bueno, es lo que no quisiéramos hacer, repiten. Bueno, y a veces tiene un encanto en repetir porque son las palabras que van quedando. Yo quiero repetir algo, retomar algo, ¿no? Porque Armand dijo dos cosas que me gustaría acompañarlas.
Estos famosos y ya casi embalsamados, de tan poco criticados en un verdadero sentido, décadas de 80 y 90, digo, ya están embalsamadas, ya es como de lo que no se debe hablar. Y tal vez, y esto lo hemos reivindicado muchas veces, tal vez hay que hablar de aquello que se cree que no se debe hablar. El verdadero pensamiento, el verdadero avance del pensamiento es arriesgar, es correr el riesgo, como lo ha dicho más de un pensador, el riesgo de la exclusión, el riesgo de la marginación, el riesgo de lo anacrónico, palabra que me parece que es importante y que acá ha tenido expresiones bastante buenas, digo, en nuestro continente. Ser anacrónico, que quiere decir, para este pensar, retomar la historia, no olvidarse, no creer que todo empieza hoy y no creer que el pasado no cuenta. No, el pasado, otro pensador español lo decía, el pasado tiene un grave problema, que no pasa. El pasado siempre está ahí. Cuando nosotros hablamos de historia estamos también diciendo eso, no para sentirlo como un peso que nos aplasta, sino al contrario, para desafiarlo, pensarlo, saber que hay una historia que también condiciona nuestro presente y actuar y pensar en función de esto, sin creer que lo que hoy pensamos es la superación necesaria de aquel pasado, o es una continuidad o tiene hilos, nexos de unión. Efectivamente, como recordaba Carlos al comienzo, así empieza todo el pensamiento, por lo menos en Occidente. Del otro sabemos poco. Dialogando. Platón. Tal vez nada sea más expresivo, nada sea más vigente en toda la época y en nuestra época que Platón. Volver a leer los diálogos de Platón habla de nosotros. Pero eran diálogos. Cuando recién al comienzo decía Carlos, efectivamente, es la conversación. Una conversación que no se abandona al mutuo elogio, sino la conversación que es productiva. Una conversación que no repite lo que uno ya sabe para afirmarse en la idea. Nos ha ocurrido muchas veces entre Armand y yo, pero con mucha otra gente, que descubrimos cosas en la conversación. No es que estemos diciendo lo que piensa, lo mismo, repitiéndolo. Bueno, este esfuerzo del diálogo, que significa básicamente la aceptación del otro, es decir, que el otro existe de la misma manera que uno y que tiene un pensamiento y que se lo puede discutir profundamente, pero no negarlo, porque negarlo nos lleva a lo otro, a esta especie de totalitarismo que estaba describiendo Armand cuando todo se vuelve homogéneo. Y dijo otra cosa que también quisiera subrayarla y compartirla con él. Habló de estas 2 décadas, porque estas 2 décadas vuelven a ser claves, pero no para olvidarlas. Yo insisto, hay una gran voluntad de decir, bueno, ahora qué suerte, ya no estamos más. ¿Y cuánto tenemos de aquella época? Esta pregunta, ¿cuánto nos quedó de aquella época, aunque ahora la critiquemos y aunque en el campo de los estudios de la comunicación y la cultura se hayan diluido muchas de las cosas que decía? Pero en esa dilución también nos transmitieron la vacuidad de las palabras. Y esto ha quedado, quiero decir, no sé si es superable, no sé qué proceso se hará. Realmente no podemos vaticinar el futuro, pero que hay una vacuidad de las palabras, esto me parece que es muy importante y que se da en términos
políticos, económicos, culturales muy precisos. Además hizo referencia al capitalismo neoliberal y resulta que esta palabra neoliberalismo se ha vuelto una especie de explicación universal de todo, a tal punto que se olvida lo sustancial, que es capitalismo. Cualquier texto que se vea de cualquier lado, ¿no? Quiero decir, de los más diversos matices ideológicos, hablan del neoliberalismo, algo así como una especie de entidad propia por sí mismo, y qué difícil que es encontrar la palabra capitalismo. Es como si pudiera haber un capitalismo no neoliberal, cosa que es posible, aunque no, donde se olvida además el liberalismo, se olvida las virtudes del liberalismo, del cual no se escapa todo el pensamiento también revolucionario. Se olvida, entonces quedan como palabras malditas, pero explicativas de todo. Esto, y bueno, ¿qué querés? El neoliberalismo, esto. No, antes del neoliberalismo, y más a fondo, al fin y al cabo esto que se le llama neoliberalismo, que es un invento cultural, una palabra que quiere decir infinidad de cosas, encierra o tiene como sustento el capitalismo. Hay mucho más, diría, antineoliberales que anticapitalistas. Yo creo que Armand y yo, pero esto no es ninguna virtud, sino que es el azar de la vida, nunca dejamos de ser anticapitalistas. ¿Qué quiero decir? Que si uno piensa en una transformación, donde encontramos el dato social de algo que nos enajena, que nos vuelve cosas, en vez de seres humanos imaginativos, creadores, que nos vuelve cosas, son un sistema que cada vez más nos envuelve como máquinas que se comunican con otras máquinas, pero esto ya era la gran preocupación de Marx. Y en ese sentido, junto con volver a pensar el capitalismo, volver a instalar este concepto, con lo cual lo del neoliberalismo es importante, pero también hay que correrlo como un telón que nos vela, nos disimula el verdadero problema que es el capitalismo. Y que no es un problema, insisto, meramente económico. Porque se puede tener todos los vicios culturales, humanos, espirituales, diría, del capitalismo, bajo un régimen que no sea de propiedad privada, que sería como el paradigma del capitalismo. El capitalismo es fundamentalmente, e insisto, y acá también tendríamos que retomar el pensamiento de Marx, no desecharlo, no creer de que sea abandonado, con toda la crítica que sea necesario, porque evidentemente en algunos aspectos políticos, históricos, no se ajustaron a la realidad, pero la idea fundamental del marxismo, por eso queríamos la revolución, no simplemente para cambiar de poder los medios de producción, para cambiar esta situación reificada, enajenada de los seres humanos. Por 20.000 medios esto se ha multiplicado, y una de las formas ideológicas justamente más fuerte es naturalizarlo. Entonces, ver en el neoliberalismo una especie de clave que olvida lo central. Digo, ahí se ha hablado, esto lo traigo porque ya lo hemos hablado entre hoy y ayer, ¿no? No es que yo esté haciendo una conferencia ahora. Han hablado, y no hace falta ahora los ejemplos porque se hace largo, de grandes capitalistas, de los más importantes capitalistas del mundo, que no son neoliberales. Es decir, que hacen un capitalismo sano.
el capitalismo por naturaleza no es sano. No es sano para nuestra mirada, digo, para la mirada que creemos que no es sano. Porque este es un problema bien importante de señalarlo. No todos piensan lo mismo. Estos también son maneras de concebir la existencia humana. Pero para aquel que lo piensa de otra manera, para aquel que piensa que el mejor mundo es el del hormiguero, y no son pocas las teorías, y Armand lo cita muchas veces, bueno, qué bueno que todos seamos máquinas. Y este sería el ideal de la reificación. Fuerte tema, pero que siempre ha estado explicitado o no, siempre ha estado, creo yo, en el fondo de nuestras coincidencias y de nuestra... En esta narración labor, ¿no? se incluyó el tema ideológico y se incluyó la discusión sobre los conceptos, o sea, la vacuidad de las palabras, ¿no? Si uno toma en cuenta el camino de las 4 décadas, va a observar que algunas conclusiones que se sacan sobre los desplazamientos teóricos, los cambios políticos o las inversiones ideológicas, se debería a una derrota política, ¿no? O una derrota más cultural, si entendemos esto último de neoliberalismo como un envase culturalizado. Y en función de este análisis, se eligieron algunos cambios sociales, o algunos cambios culturales, estructurales, económicos, vinculados fuertemente a la tecnología. Si hay un aspecto que ayuda en la globalización y en la imposición de la ideología dominante para despolitizar, es la cuestión de la tecnología, ¿no? La tecnología tendría hasta eficacia despolitizadora. Y en este sentido ustedes plantearon tempranamente una reflexión sistemática sobre la tecnología, quizás con una mirada distinta, complementaria, no contradictoria, ¿no? Una mirada más histórica por parte de Armand y una mirada más filosófica por parte de Héctor. Y bueno, quería invitarlos a pensar, ya que escribieron un libro conjunto allá lejos y hace tiempo, que es un libro sobre la globalización, ¿no? Y después salieron al cruce de algunos conceptos anquilosados de globalización que conllevan también una serie de semas y de significados que empiezan a circular en lo académico también, fuertemente en lo académico. No hay más que mirar el programa del Congreso para advertir la relación muchas veces directa que se establece entre determinados funcionamientos técnicos, discursos tecnológicos, prácticas culturales, ¿no? Donde a veces queda desdibujado la cuestión de la causa y el efecto, ¿no? Es decir, la tecnología vista de manera un tanto autónoma del proceso social y de la circulación mercantil. Entonces, en ese sentido, invito a pensar un poco esto de la tecnología como un espacio, como un campo de lucha, ¿no? Y digo la tecnología porque digo el discurso sobre la técnica. Una cosa es la técnica y otra cosa es la tecnología, ¿no? Entonces, pensar un poco si no fue una estación bastante importante del proceso de despolitización, ¿no? La reflexión sobre la tecnología, sobre la técnica, desde esas dos miradas, una mirada más filosófica y una mirada más histórica social, ¿no? ¿Cómo lo vieron en aquel entonces, donde estaba mucho más presente los contenidos y lo ideológico que el soporte, y cómo lo vieron después cuando el soporte fascinó, ¿no? Cuando apareció como la explicación de cómo lo vieron con el neomaglujanismo de los años 90? Sí, yo lo quiero invitar a Armand que él cuente, porque efectivamente, que sería el otro punto, lo del espíritu de época. Recién Carlos nos convocaba a reflexionar sobre esto. También tiene un riesgo, porque se puede pensar en cierto determinismo, ya algo hemos dicho. Pero en los años 80, exactamente, un poquito antes del año 80, pero a finales de los 70, por iniciativa de Armand, en realidad, escribimos un librito que nos llevó a recorrer buena parte de América Latina, cuando, al igual que en los 60 y en los 70, el pensamiento, digamos, de izquierda, el pensamiento progresista, tomaba la tecnología exactamente como un porvenir, parte del desarrollo de eso que mencionaba recién Armand. Parte del desarrollo es lo que había que hacer. Y nosotros hicimos un estudio muy exploratorio, como se suele decir,
pero reconociendo qué papel tenía las nuevas tecnologías. Estamos hablando de fin del 78, ¿no? ¿Sí? 81. 81. No, 81. Cuando, en todo caso, muchos de nuestros críticos, claro, decían, pero ustedes se están preocupando cosas que son del otro mundo. Esto era claro, preciso, dicho claramente. Hoy los temas pasan por otro lado, están preocupándose de lo que va a pasar con la tecnología. Parte del debate cultural, político, intelectual, estaba en esto. Bueno, creo que yo te invitaría a que un poco recuerdes esto, sí, y lo que nos movió a esto, ¿no? Escribir un pequeño libro, pero que, como decía nuestro amigo Rafael Roncagliolo, que ahora es ministro, decía, bueno, es muy importante este libro, entre otras cosas porque es el único. Y además quiero este libro también. Yo soy amoroso de este libro porque es, digamos que aprecio mucho este libro y lo quiero, porque además es realmente a través de ese libro que finalmente comunicamos, ¿eh? Sí. Es un trabajo realmente, digamos, de cooperación mutua. Y lo volví a leer, ese libro. Es increíble cómo no ha envejecido. Es impresionante, porque lo que es interesante en ese libro es que justamente estaba tratando, digamos, de luchar en contra del tecnodeterminismo. Y nosotros tratamos de mostrar a partir de este largo viaje que hicimos en varios países latinoamericanos, cómo finalmente la manera de cómo se institucionalizan las tecnologías es una apuesta política. Como incluso damos ejemplos de la televisión, de la radio, eso, de paz. Estamos hablando, por los que no saben, y seguramente la mayoría no sabe, el librito que se llama América Latina en la encrucijada telemática. Lo que me inquieta, bueno, yo no voy a seguir celebrando este libro, le digo solamente que lo amo. Pero, digamos, lo que es preocupante es efectivamente exacto como la cuestión tecnológica ha finalmente neutralizado muchas cosas. Y digamos, eso vale tanto en América Latina que en Europa. Mire, yo le voy a dar un ejemplo que es muy significativo finalmente del tecnodeterminismo. Usted sabe que en los años 70 los países llamados industriales, finalmente, viendo que frente a la crisis del petróleo y todo eso, viendo la crisis del modelo económico, del crecimiento y del modelo político, propusieron de salir de la crisis a través de las nuevas tecnologías telemáticas. Era finalmente unas políticas de reindustrialización. Cuando usted mira hoy el resultado de estas políticas en la Europa de hoy, usted ve que fue una trampa, una ilusión. ¿Qué hizo que finalmente, qué resultado dio esta política de salida de crisis a través de la inversión masiva en las tecnologías de la información? Finalmente, perdimos todo el tejido industrial. El tejido industrial se fue a China, a India, etc. Y finalmente no logramos de salir de la crisis. Y finalmente la crisis de hoy es también la continuación de la crisis de los años 70. Es decir, que finalmente no llegamos al resultado que creíamos. Pero lo que es interesante como basamiento de esta ideología que se podía salir de la crisis a través de la tecnología de la información, había un prejuicio xenófobo. Se pensaba en Occidente que salir
de la crisis a través de las tecnologías de la información era finalmente reservar a Occidente la producción de software, si usted quiere, de lo inmaterial, y finalmente dejar al resto del mundo finalmente las industrias, las fábricas del mundo. Lo que ocurrió es que los países finalmente que debían ser las fábricas del mundo se volvieron también competidores a nivel de la producción de software, etc. ¿Usted entiende? Entonces, es una contradicción tremenda, la contradicción, digamos, la contradicción que implica el tecnodeterminismo. El tecnodeterminismo es pensar que las tecnologías van a arreglar todo. Mire, se ve claramente hoy con las interpretaciones sobre las revoluciones árabes, de que Facebook ha producido, y muchos de mis estudiantes les reto mucho sobre eso, que Facebook ha provocado la revolución. Yo no pienso. Facebook no es un instrumento de solidaridad, interviene en un momento determinado de crisis, como otros medios, usted entiende. En Egipto no es Facebook, porque la gente no tenía, computadora que estaba en la calle, excepto un pequeño número. No, es también la comunicación de boca a boca, usted entiende. Y también todo el basamiento social que había. Entonces, lo grave hoy es que finalmente estamos repitiendo visiones tecnodeterministas que han fracasado antes, pero ahora estamos, en francés hay una buena palabra, es una fuite en avant, un escape hacia adelante. ¿Se entiende? Es decir, finalmente pensamos que a través de las tecnologías vamos a resolver el problema. En circunstancias que no, las tecnologías pueden ayudarnos, podemos apropiarlos, pero eso implica, pensar en términos de otra sociedad. Y allá yo insisto mucho sobre el hecho de, allá no cambiamos nada en nuestro pensamiento en tantos años, es finalmente yo creo que no hay alternativa sin, el cambio de régimen. Del régimen de verdad, del régimen económico, de la meta finalmente del llamado progreso. Y yo creo que es fundamental de eso. Y sí hay un cambio, porque no soy un profeta que habla en el aire. No, yo pienso que hay una cosa que debería interrogarnos y que seguramente les interroga. Yo pienso que en los años 2000, 2007, 2008, lo que se vio es el desplome de un modelo de globalización llamado neoliberal, pero de un modelo de ordenamiento del mundo a través de lo que llamó el capitalismo manchesteriano o de los Chicago Boys, ¿usted entiende? Y yo creo que es importante eso. Es decir, que nosotros hablábamos de los años 80 y 90, las caracterizamos grosso modo. Pero hay que decir que a partir de los años 2007, lo que se había dicho y se había argumentado en los años 80 y 90 ya no valen. Quiere decir que el modelo, global como horizonte insuperable, ha sido desmentido por la crisis del propio capitalismo. Es por eso que se habla de crisis civilizatoria, etc. Entonces, yo pienso, a pesar de todo lo que se dice sobre el capitalismo que avanza, etcétera, etcétera, yo creo que está en profunda crisis. Hay que tomar en cuenta lo que dicen los historiadores del tiempo y de la economía mundo. Estamos embarcados en un periodo de 40 años en que se va a jugar entre un capitalismo, a lo mejor no será capitalismo, será un régimen más severo que el capitalismo, más autoritario, y la alternativa es finalmente un modelo de avance de la humanidad y de felicidad de la humanidad que finalmente vuelve a la idea de solidaridad, a los bienes comunes, etc. Yo creo que es fundamental eso.
nosotros criticamos también a lo que ocurrió en los años 80 y 90 como finalmente declinio del espíritu crítico en función también del balance de este modelo global que fracasó. Bueno, esto no, lo que pasa es que ahora me siento como repitiendo cosas que hemos hablado. Sí, bueno, me parece que yo le pedí justamente a Armand que él contara el amor por este librito, que yo entiendo por qué dice es más amoroso, porque en muchas cosas no aspiraba a algo más, además, fue una descripción. Tal vez si tuvo alguna virtud, es de decir, miren, esto pasa en todos lados, también acá en América Latina. 3, 4 años después se empezaron a dar todos estos fenómenos, toda esta articulación de una ilusión o de un modelo de desarrollo a partir de lo técnico. Esta tecnodependencia, este tecnocratismo en otro sentido, así como poder de la técnica, o esta tecnofilia como amor a la técnica, es un conjunto de cosas que también nos enajena de los verdaderos procesos. Cuando creo que estamos coincidiendo y avanzando un poco, si no quedándonos en los años 80, cuando salió el libro, pero avanzando en esta perspectiva que también señala Armand, no sabemos qué, sabemos que está en crisis. En algún momento, el siglo XX, se pensaba que la crisis del capitalismo llevaba necesariamente a un mundo mejor. En este momento, y Armand me parece que está muy bien en señalarlo, no sabemos si puede ser una especie de poscapitalismo, ya hace un rato también aludimos a esto, que sea mucho más autoritario. El último libro de Armand, que habla del mundo vigilado, habla de algo más que un mero sistema económico-social. Está hablando de este cambio civilizatorio que tiene el riesgo de generar una nueva ilusión, una especie de nueva libertad en medio de la esclavitud, de nueva posibilidad en medio de la programación absoluta. Y me parece que este es el tema central, por eso se vuelve, y en eso hemos ido también coincidiendo, se vuelven temas civilizatorios, no meramente coyunturales, sino de cambio es imposible preverlo, nada menos previsible que el futuro, salvo individualmente. Hasta ahora todos sabemos que un día cesará nuestra vida. Es casi la única seguridad que tenemos sobre el futuro. Pero en cuanto a cómo le va a ir en el tiempo que todavía nos quede recorrer en este mundo, es imposible saberlo, por más planes que tengamos. Y como hoy decíamos, qué suerte que los planes también fallen, porque esto sigue dando la identidad del humano. En la medida que no seamos perfectos, lo hablábamos hoy con motivo de si algún viaje de avión o algo por el estilo, fallan los planes. Pero este es el rasgo del humano, no es una imperfección del humano. La voluntad del mundo vigilado, o sea, del mundo no solo controlado, sino planificado, porque la vigilancia lleva a esto, a una perfecta planificación de todo. Bueno, tal vez sea el triunfo de este también largo movimiento de lo que hemos ya repetido varias veces, de cosificación de las cosas. Yo creo que ante esto ciertas luces de alarma hay que reconocer, ya que hablamos de nuestra vinculación, que muchas veces Armand, sobre todo Armand, que sin duda
es como el emblema de todo este pensamiento, fue rechazado también durante estos años de avance de la idea, de avance que todo se resuelve en las formas inmediatas de la cultura, de avance de esta negación de las cosas materiales mediante la ilusión de un apoderamiento de lo simbólico y de lo material voluntario por parte de los receptores. En todo este momento, uno de los rechazos, y vuelvo a decir, yo lo acompañaba a Armand, pero Armand era, digamos, el blanco al que había que atacarlo. Se lo acusaba de apocalíptico, ¿no? Algunos también en la época defendimos la idea del apocalipsis, cambiándole de sentido. No el apocalipsis como el final, sino el apocalipsis como el final del mundo indeseable para que venga otro mundo, si es que tomamos en su versión más antigua, por lo menos, que es la versión bíblica, ¿no? El apocalipsis no es el anuncio del final. Pero acá también hay una cuestión ideológica, porque cuando se cree que estamos en el mundo perfecto, el mundo final, la destrucción de este mundo es el mundo, es el acabose. Si uno piensa que, como creo que coincidimos plenamente con el hermano, este es el mundo que tiene que cambiar, pero no quiere decir que se destruya ni que nos muramos todos, no, tiene que cambiar. Alguna vez lo citamos, el famoso Blake, el gran poeta, hablaba de un mundo, de un apocalipsis que se puede producir, o sea, de un cambio al mundo, sin chamuscar un solo pelo, decía. Todo es cuestión de cambiar el vivir, y entonces cambia el mundo. Cambia el mundo, quiere decir, se hace posible cambiar el mundo si no se está pensando, Armand lo señaló muy bien y es una palabra clave en todo esto, si no se piensa que el mundo va en una especie de fatal, o sea, imposible de detener, avance a través del progreso. Esta idea del progreso que es clave, es paradigmática de todo el proceso de los estudios de comunicación previos al 70, porque de eso se trataba, de cómo progresamos, que tenía un nombre, cómo nos desarrollamos, es decir, cómo nos parecemos cada vez más a lo ya desarrollado, al primer mundo. Esto tal vez sean las primeras cosas que pusimos en duda, si lo deseable era aquel mundo o era deseable otro mundo. Es decir, si nuestro destino necesariamente era llegar a ser lo que se llamaba en la época el primer mundo, o teníamos otras maneras autónomas de pensar la existencia entre los seres humanos. Me parece que, bueno, esto que a veces no está, esto que estamos diciendo en este momento, que a veces no está expresado textualmente en alguno de los textos de Armand o algún texto mío, yo creo que está en el espíritu, en el impulsor, en el motor de nuestra reflexión crítica. Es decir, la idea de crítica ha sido y sigue siendo sustancial, pero la idea de crítica significa el no plegamiento al pensamiento generalizado, no por oponerse al pensamiento generalizado, sino siempre poder tomar alguna distancia para pensar hacia que un pensamiento, por más generalizado que sea, como el ejemplo que daba originalmente de la televisión, no tiene necesariamente que coincidir con aquello que aspiran por lo menos algunos seres humanos. Me parece que esto también lo hemos marcado, y yo voy ya dejándole toda la palabra que quede a Armand, el tiempo digo que quede, yo creo que esto del espíritu crítico, que
así empezamos, hace 40 años, es tal vez lo único que no hemos modificado en un ápice. Ante cada situación, el espíritu crítico, es decir, el espíritu de reflexión, de pensamiento, de resistencia, pero no caprichosa resistencia, sino de resistencia a aceptar lo aparentemente inmodificable. Me parece que este sería como un hilo que nos ha hecho que cada vez que nos encontramos tengamos largos diálogos, como bien lo decía Armand, nos hubiéramos despedido el día anterior. Quizás como insinuación o estímulo final, como para reflexionar sobre todo este camino que empezó con lo político y que está cerrándose con una propuesta de mantener el espíritu crítico, que incluso esas dos palabras tienen una relación bastante interesante, porque parecerían en principio no estar dentro de un mismo campo semántico, el espíritu crítico, pero significa algo, digamos, que se debe mantener como encendido de alguna manera. Yo quería plantearles, quizás como cierre, ¿no?, de estas reflexiones, no quizás como cierre de estas reflexiones, saquemos el quizás, y adelantando mi disculpa a todo este sector del auditorio, que casi fue desconsiderado, ¿no?, en la mirada de todos, es decir, siempre miramos para ahí, así que le quería adelantar esto, hay mucha gente ahí que estuvimos siempre mirando para este lado, que hay dos temas que se uno es el cierre. A ver, ahora sí. Sí. Uno es que el proceso de despolitización no solo se produce porque hay un desplazamiento teórico, una institucionalización de saberes, etcétera, sino que hay un perfil que se fue desdibujando, que fue un perfil tradicional, muy rico, en los años 50 y 60, y ese perfil de intervención también dio lugar a la trayectoria de Héctor y de Armand, que es la intervención intelectual. Es decir, antes de la institucionalización de la comunicación y de la cultura, en el momento de la llamada autonomía disciplinaria, extraacadémica, donde se iba construyendo saber y se iba construyendo sentido por fuera de las instituciones, ¿no?, que incluso estaban copadas por el funcionalismo y por tradiciones disciplinarias muy anquilosadas y con mucha trayectoria, la intervención intelectual tenía un elemento diferenciador del experto, del especialista, del tecnócrata político, etcétera, que era la idea de totalidad. Esto que se insinuó cuando se habló de ideología, pensaba lo ideológico como algo totalizador, no totalitario. Y entonces la intervención intelectual, a diferencia del experto, implicaba una mirada no panorámica y superficial, sino correlacionada, en donde se trataba de ver todas las dimensiones. Y unido a esto, y les dejo la última intervención vinculada con este tema, quizás históricamente, de mediados del siglo XIX hasta hoy, la tendencia, la filosofía histórica, la teoría social, que intentó sistemáticamente tener una mirada totalizadora sobre el mundo, fue el marxismo. Entonces les dejo estas dos temáticas para una reflexión acerca de la actualidad, ya para no hacer tanta historia, de la intervención intelectual vinculada al experto o al fragmento, ¿no?, al fragmento de la realidad en la cual cada uno puede ser experto, y la actualidad del marxismo, ¿no?, y voy a usar una palabra que Marx expulsaría inmediatamente, pero de la agenda del marxismo como agenda actual. Entonces, intelectuales y marxismo, ¿cómo lo ven y cómo se ven, aunque ya adelantaron algo con respecto a la vitalidad o a la vigencia, en esos dos espacios, en esos dos tipos de intervención? Bueno, aquí quiero compartir solamente la experiencia que es la mía en los últimos años. Yo pienso que efectivamente se había enterrado el marxismo. A tal punto, yo me acuerdo de haber estado en un jurado de tesis donde estaba Julia Kristeva.
y el muchacho que defendía la tesis, presentaba la tesis, utilizaba mucho, digamos, los teóricos marxistas, incluso literatura, Goldman, etc. Le dijo: mire, señor, usted está refiriéndose a teorías arqueológicas muertas. Eso ocurría en los años 60, 70, cuando giró totalmente una parte de clase intelectual francesa, ¿eh? Los nuevos filósofos, etc. Yo pienso realmente que, digamos, hay una vuelta, por ejemplo, en todo el mundo anglosajón, pero también lo que veo también en lo que ocurre en Francia, hay una vuelta a la multiplicidad del marxismo. Es sorprendente, yo estoy, digamos, he suscrito a un sitio justamente que informa sobre las conferencias, los congresos, sobre estos temas en los países anglosajones y en Europa. Y es impresionante cómo hay, desde todos los ángulos, cómo el marxismo se vuelve adentro, digamos, de los debates. Pero no solamente eso, no es solamente una vuelta a la multiplicidad de los marxismos, pero también es una vuelta a teorías, incluso a veces revisadas, discutidas, etcétera, que se había echado por la borda. Mira, es muy interesante en la juventud. Yo conozco un poco una casa editorial que trabaja sobre todo con sectores de estudiantes, etc. ¿Y qué libros han publicado últimamente, en los 3 últimos años? Los libros dedicados, digamos, los libros redactados al final de la Primera Guerra Mundial por los fundadores de las relaciones públicas, sobre cómo manipular finalmente a la gente. Y son estos libros interesantes que finalmente les cautivan. Yo tengo la experiencia misma de la lectura de mis propios libros. Yo escribí un libro, La comunicación masiva en el proceso de liberación, que es un título que me propuso Héctor cuando estaba en siglo XXI. Y es interesante, durante años, en Francia, porque se tradujo en francés y en inglés, nadie habló de este libro. Ahora hay estudiantes de ciencia política que me vienen a ver y el libro es subrayado por todos lados. Entonces yo le he dicho a uno, pero mira, usted yo quisiera tener su reacción. ¿Usted no piensa que este pensamiento es un poco viejo, un poco antiguo? No, es importante para mí, para pensar el mundo de hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay muchos pensamientos que se echaron por la borda, tanto a nivel, digamos, de construcción, incluso de textos de conservadores, como textos críticos, que finalmente ayudan, yo no digo que son recetas, ayudan a pensar, digamos, el camino que nos queda para finalmente llegar a otras vías de emancipación. Pero yo pienso realmente que la cuestión de la vuelta a la multiplicidad de los marxismos no es un fenómeno de moda. Yo creo que trabaja la sociedad profundamente. Bueno, yo no. Ahora correspondería, como en toda conversación, despedirse, darnos un abrazo, pero, bueno, no, realmente me parece que ya estamos sobre la hora y no tendría mucho más que agregar. Me parece que todo este último tramo de nuestro diálogo, mediado por tantos maravillosos oídos que nos han escuchado, me parece que hemos insistido tal vez en el plano más, diría, más rescatable de la experiencia. No estoy hablando de las ideas nuestras, sino de la experiencia vivida y cómo lo vivimos, ¿no? Porque pensar en
el sentido que está planteando Armani, que dijo dos cosas, yo me permito señalártelo para subrayarlo, porque dijiste, los marxismos, o sea, no un marxismo dogma, sino un marxismo que cala profundo en la idea de la incomodidad con este mundo, y otros autores. Es decir, el pasado, yo decía recién, no ha pasado. El pasado no ha pasado ni en los hechos ni en las ideas. La percepción muy atenta a la idea de progreso, de la superación incesante, de que todo lo nuevo es mejor, también se da en este campo y se da fuertemente de las ideas. Es decir, recuperar los pensamientos sólidos, fuertes, enseñantes de todas las épocas, seguramente nos puede mostrar por lo menos dos cosas. Una, que no estamos inventando nada nuevo, sino que estos son líneas del pensar que han recorrido la humanidad a lo largo de lo que uno conoce como cultura, por lo menos en Occidente, y por otro lado que tendremos que repensar también palabras que quedaron cristalizadas y que al quedar cristalizadas nos simplifica. Ya hablamos del neoliberalismo hace un rato, habría muchas otras, nos simplifican el pensar. Bueno, malo, negro, blanco, son esquemas, además que yo creo epistemológicamente no adecuados, además de eso, son muy cómodos. Es decir, nos tranquiliza la conciencia. Si uno ya todo lo puede poner del lado de lo bueno y el otro de lo malo y explicarse solamente de manera vulgar esto, no es la capacidad o mejor dicho, la exigencia, el esfuerzo intelectual queda opacada. Me parece que estamos ante esto y me parece que cuando se habla del pensamiento crítico, que tiene algunas definiciones, pero digamos en el sentido vinculado a lo político, para volver al comienzo, apunta a esto: estar permanentemente sabiendo que nuestro pensar está construido con la suma del pensar de múltiples personas, que no estamos empezando casi nada nuevo. Hoy, quiero decir, la idea de diálogo y efectivamente esto a veces resulta como provocador, decir que somos platónicos o aristotélicos parece casi una broma, entre otras cosas porque no se lo conoce mucho, pero además parece una antiguaya. No, son pensamientos que no nos sirven como una especie de guía para actuar hoy, pero nos sirve para pensar. Y pensar es la condición sustancial, y ahí rescato la importancia del marxismo y de Marx concretamente, pensando contra el mundo, porque hay que señalar que Marx piensa el mal del sistema en el momento en que el sistema parece resplandeciente. El hecho que lo haya visto, bueno, es la audacia del pensamiento, que a veces también se equivoca, sin duda, pero sin la voluntad de audacia, sin la voluntad de ser críticos inclaudicablemente, me parece que no podemos tener ninguna expectativa de avanzar en cualquiera de los sentidos que nosotros creemos más adecuados para esta palabra que dijo Armani, que me gustó mucho porque coincidimos, para pensar la felicidad. Al fin y al cabo, esta es la especie de misteriosa búsqueda que ha guiado a los seres humanos, quién sabe desde cuándo. Un mundo
feliz no es un mundo idiota, porque también existe la felicidad de los idiotas. Es decir, el que no piensa, ¿no? O sea, idiota, que tiene una sola idea y la repite como si fuera la totalidad. La otra... No estoy haciendo alusión a ningún medio concreto. Digo, como cabe el pensamiento. Señalar el esfuerzo es la felicidad del esfuerzo. Alguien lo dijo, algún escritor. La felicidad no está en la felicidad, sino en ese largo proceso de búsqueda de la felicidad. Bueno, este es el abrazo que le doy a Armando.